Ya son las 10 de la mañana con 4 minutos. Estamos de regreso acá en Enlace USACH, recordándoles que estamos por la 94.5 en frecuencia modulada. También nos siguen por el canal 50.2 de televisión digital y además en diariousach.cl, que es nuestra señal online para que nos sigan en todo Chile y en todo el mundo. Ya estuvimos adelantando este tema, tema internacional que va a estar marcando esta semana, también este fin de semana, de cara a la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, que se va a estar realizando, ya lo decíamos, el 7 de julio. Decenas de aspirantes se han ido retirando de la elección, en concreto más de 210 candidatos, tanto de la alianza del presidente Emmanuel Macron, Juntos por la República, como del izquierdista Nuevo Frente Popular, que dieron, ya lo decíamos, un paso al costado. La estrategia busca impulsar a quien se enfrente en las urnas al candidato del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que resultó, recordemos, vencedor o vencedora esta instancia en la primera ronda electoral del pasado 30 de junio. Vamos a tratar de ir proyectando también esos escenarios que se configuran para este próximo fin de semana, y para ello estamos ya conectados con la cientista política académica, además del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Norma Muñoz, conocidísima ya por nosotros, nos ha acompañado en muchas oportunidades en nuestros programas. Norma, gracias por acompañarnos y poder darnos contexto de lo que va a estar pasando. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Siempre es un placer aquí venir a conversar con ustedes. Bueno, Norma, entremos ya en materia y hablar un poquito de lo que ya sucedió en esta primera vuelta, una agenda que hizo sentido a la ciudadanía en Francia desde parte de la extrema derecha, basada en muchos aspectos, en el control de la inmigración, la lucha contra la inseguridad, la preferencia nacional y la lucha para un mejor poder adquisitivo. Es parte de los elementos que caracterizaron la apuesta de la ultraderecha en Francia, pero que invita también a conversar un poco por qué hace sentido también al electorado este tipo de propuestas. Uno ha visto a la izquierda bien movilizada a propósito de esta posibilidad de que puedan ser mayoría en la Asamblea. Sin embargo, en el voto y en la elección no se ve reflejado aquello. ¿Cuáles son esos factores que de una u otra forma, Norma, han estado primando en la elección de las francesas y franceses, y que vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo domingo, pero que hay muchas posibilidades de que se pueda replicar? Sí, mira, a ver, es bastante complejo. Yo creo que no tiene nada de muy distinto que en otros lugares o incluso quizás lo que vimos en Chile. Yo creo que primero tiene que ver con un fenómeno que no es nacional, como te decía, que es como este desprendimiento entre esta élite política y la ciudadanía. Eso es lo primero. Lo segundo, sin duda, pienso que sí es un tema un poco, digamos, bien dentro de la cultura, anclado en la cultura francesa, pero que también toca a otros países. Es decir, no va a parecer extraño cuando yo diga que finalmente es que las izquierdas, ¿no? Durante toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Tenían todo un programa, ideas, una ideología asociada, ¿no? Que iba mucho dentro defendiendo los valores, ¿no? Del bien común, la igualdad, etcétera, etcétera. Y finalmente eso está entrando en crisis, es decir, las personas hoy en día, las personas al día a día, tanto en Chile pero también en Francia, la realidad los golpea y los golpea de manera distinta. Y en Francia la realidad golpea por asuntos de crisis culturales que están asociados a crisis religiosas y que tienen que ver con su propia historia, ¿no? Con una migración muy fuerte en la posguerra, que hoy en día son franceses, pero que muchas veces no se sienten franceses, y ahí hay conflictos importantes. También de los franceses que están sintiendo la necesidad de sentirse franceses y de tener como deseo nacional, ¿no? Como un cierto nacionalismo que nace desde donde comenzó justamente a gestarse de una manera muy fuerte esta derecha, ¿no? Que le llaman la extrema derecha, con el padre de Le Pen, ¿no? Que luego ella misma en la transición del partido lo echa del partido porque lo consideraba muy radical, ¿no? Porque ella comenzó a centrar un poco más las posiciones. Entonces, y luego el tercero es una situación general de crisis de poder adquisitivo. O sea,
eso ocurre en todos los países. Aquí en América Latina, que tenemos sociedades, digamos, un poco más, ¿no? Simples, pero estas sociedades complejas del mundo del norte, ¿no? De estos países, entre comillas, que le llamábamos desarrollados, Sí. también están en crisis. Y la persona del día a día, para comprar pan, incluso para atenderse al médico, hoy en día está teniendo que pagar. En un país donde el estado de bienestar fue considerado un ejemplo en la ciencia política y las políticas públicas durante muchos años. Es decir, y hoy en día justamente eso está en crisis. Yo creo que eso es lo que llama a estos tres elementos, están levantándose con Sí. fuerza a través de distintas coaliciones políticas, digamos. Sí. Norma, en el escenario de, por un lado, el oficialismo francés, las fuerzas de Emmanuel Macron, pero también de la izquierda, ¿cuál es entonces la estrategia? Hasta el momento se ha estado planteando una suerte de cohabitación, ya estábamos hablando también de lo que ha sido este paso al costado, que han dado algunos candidatos para privilegiar al que tiene mejores posibilidades para vencer a efectivamente el sector de agrupación nacional. Pero obviamente estos son medidas de corto plazo para enfrentar una elección concreta el fin de semana. Tú hablabas además de las banderas que tal vez la izquierda de alguna manera no están respondiendo a las necesidades de las personas. ¿Por dónde van también los caminos que se deben llevar por estos sectores políticos que por conveniencia están actuando en conjunto en esta oportunidad? Pero tampoco me da la impresión de que sea algo llevadero, una alianza de mediano o largo plazo. Sí, mira, yo creo que aquí hay como dos dimensiones, la dimensión de la política, digamos, y de Sí. todas las alianzas que se están haciendo ahora, y la dimensión de los ciudadanos. Respecto a la política, la estrategia es el bloqueo, o sea, la estrategia es bloquear no agrupación nacional, el Rassemblement Nacional, es bloquearlo para que no llegue. Con cierto éxito, ¿no? Decías tú cuántos se habían ya Sí, bajado, es 210. decir, claro, 210, eso eso se traduce concretamente en que ellos en la primera vuelta podían acceder de 230 a 280 escaños en los 577 totales, digamos, de la Asamblea, y pasaron luego de que se bajaron varios este martes, de los 200 y tantos, bajaron a 190 a máximo 220. Lo que quiere decir que no estaría asegurado, no estaría asegurada la cohabitación, porque para ello necesitan Claro. 288 escaños. Perfecto. Entonces, pero, lo digo en condicional, porque podrían haber negociaciones de Bardella, ¿no? El representante de la Agrupación Nacional. El Ahora, posible primer ministro, en definitiva. sí, pero sabes que yo lo pondría bien en Ya. condicional. Es decir, yo lo pondría bien en condicional. Primero, y para eso, bueno, hay razones políticas, no sé si habrá tiempo, pero Sí. yo quiero pasarme un poquito al otro lado. O sea, tú decías, a ver, ¿cómo van a hacer? Claro, están tratando primero las estrategias de bloqueo. Luego, si esto funciona, si esto llegara a funcionar, para gobernar, Macron él ya indicó que él no iba a gobernar con la Francia insumisa, Sí, que es la de con Mélenchon, Mélenchon. y con el Rassemblement Nacional. Es decir, Macron, el presidente, ya dijo que Sí, una vez que esté establecida la nueva asamblea, él no pretende gobernar con sí. esos extremos. Bueno, ahí están esos dos discursos políticos, ¿no? Y luego yo digo, la ciudadanía es fundamental, porque todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y lo que se está hablando mucho a través de la radio, los canales de televisión aquí en Chile, pero en realidad es a nivel mundial, porque es una situación histórica, creo que hay que decir que la última palabra la tienen los ciudadanos. Es decir, la estrategia de bloqueo es una estrategia del sistema, de los políticos, de las alianzas políticas. En la política decimos, hay que tragarse sapos, ¿no? Sí. Es que los electores se van a tragar sapos. Es decir, es que van a ir a votar por quien ellos no han querido votar o contra los que ellos han manifestado en la calle. Ahí hay un ejemplo muy concreto de la ex primera ministra de Macron, por ejemplo, que retrata esto. Es decir, ahí hay una paradoja fundamental, porque ella, ¿no? Dentro de la alianza macronista, gana en su territorio y se provoca esto que se está hablando de la triangular, ¿no? Entonces, para que sacar, ¿no? Para bloquear a la derecha, a la extrema derecha, lo que se hace es que el candidato de Macron se baja, y se bajó, ¿ok? Es decir, ella va a ganar
para bloquear la derecha. Pero ¿qué pasa acá? Ella defendió la ley de todo lo que tiene que ver con la jubilación en Francia. Y Mélenchon, es decir, ese partido que se bajó para que ella saliera, salió a la calle a protestar contra ella y fue su opositor más grande. Y resulta que ahora, claro, pero el asunto con el ciudadano, y esa es la conexión que yo quiero hacer, los políticos sí se tragan sapos, pero ¿qué pasa? Lo que le está diciendo este joven, además era un joven representante melanchonista, lo que le está diciendo a su electorado es, ok, yo te llamé a marchar por esta persona y ahora yo te estoy llamando a votar por ella. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer el elector? Y yo creo que eso es lo que vamos a saber el domingo. Sí. Norma, quiero entrar también en los escenarios que se puedan configurar y particularmente cuán traumático puede ser para Francia que Agrupación Nacional sea finalmente quien lidere la Asamblea Nacional y además se transforme en la primera fuerza en el país. Ya de alguna manera también lo estabas planteando en cuán atado de manos está Macron con un triunfo de la ultraderecha, pero también lo que señalabas respecto a que se dé una tendencia distinta. Pero como país, ¿cuánto puede afectar en la convivencia, en el día a día, un escenario donde, al menos en lo que ocurrió en la primera vuelta, termine la Agrupación Nacional siendo la primera fuerza? Y esto te lo pregunto por temas del cotidiano, del día a día, de estabilidad, de la posibilidad de movilizaciones y marchas, pero además con algo que mencionaba en algún momento, tenemos unos Juegos Olímpicos que parten a fin de mes en París. No han sido pocos ahí los que están diciendo, ¿será pertinente el desarrollarlos normalmente? Es un poco hablar de cuán resiliente puede ser Francia a estos embates. Sí, mira, y qué difícil, a ver, responder un poco en los tiempos de la radio, ¿no? A mí me encantaría decir un montón de cosas. Ya, mira, a ver, sin duda difícil. Creo que, bueno, estamos hablando siempre en condicional, muchas cosas dependerán del domingo, pero independientemente de ello, creo lo que pasa el domingo, la situación es tan particular que pienso que sin duda, ninguno de los escenarios posibles es un escenario políticamente fácil. Es decir, el presidente Macron va a tener un periodo complejo de aquí a que termine su mandato. En todo sentido, dependiendo de lo que pase el domingo, si, por ejemplo, efectivamente esta estrategia de bloqueo funciona, sería la primera vez en la Quinta República Francesa, es decir, desde fines de los años 50, que el partido que gana las elecciones legislativas no gobierna. Sería histórico. Por lo tanto, por ahí, por ejemplo, si este bloqueo funciona y efectivamente la extrema derecha no tiene la mayoría en la asamblea y entonces Macron designa a una persona, entre comillas, neutra, ¿no? No muy conocida, sin mucho anticuerpo, etcétera. No quiere decir que las cosas le van a ser fácil, porque si la extrema derecha no tiene la mayor, o sea, no tiene, digamos, la mayoría suficiente para tener al primer ministro, sí va a tener una mayoría importante. Y las alianzas que se pueden hacer, creo que, y que se están haciendo, es decir, este bloqueo está llevando a una cierta cultura política de alianzas, ¿no? Que no eran, o sea, que no son comunes en Francia. Sí, que son incluso artificiales, ¿no? Son artificiales, son estratégicas, es decir, es la estrategia del bloqueo. Y hagamos todo lo posible para bloquear. Y ahí a mí me gustaría, cortito, llevar a otra cosa, es decir, ¿a qué tipo de discursos estamos llevando? Los políticos tienen una responsabilidad, ¿no? Y la política tiene una responsabilidad en el desarrollo de las sociedades. Estamos en contextos históricos, estamos en contextos complejos, y yo digo histórico porque a nivel mundial estamos en crisis políticas, ¿no? Entonces, pero hay una responsabilidad respecto a qué discursos yo voy a generar, porque esos discursos crean realidad luego. Sí. Entonces, si yo estoy generando ahora un discurso respecto a todo, bueno, todo lo vale, siempre se ha dicho en política, ¿no? Pero este tipo de alianzas en Francia no es corriente. Entonces, ¿qué va a pasar en el después? Entonces, en ese escenario, ¿no?, de Macron, igual las cosas, esas son complejas. Y bueno, si viene la cohabitación, sería ya bastante más complejo, pero cuidado, yo no lo doy como una certeza. Yo pienso que el domingo va a depender de la ciudadanía, qué es lo que va a hacer. Es decir, ¿va a seguir la ciudadanía esta estrategia de bloqueo? ¿Esto va a funcionar? ¿O la ciudadanía cansada, ¿no?, de un discurso
y golpeada por el día a día, ¿no? Porque hay un discurso muy bello de la igualdad, ¿no? Que se ha llevado durante las últimas décadas, pero la ciudadanía, el día a día, hasta en la esquina para ir a comprar pan, se ve golpeada. Sí, Norma, Entonces, perdón, te puedo dígame, además hacer sí, un apunte dentro de los programas de esta cuéntame. semana en nuestros paneles a la hora de también abordar el tema de la situación en Francia. Uno de nuestros panelistas, Claudio Coloma, creo que fue el día de ayer, planteaba el tema, ya que aludías a ciertos conceptos, el tema de la fraternidad que estaba haciendo falta también de repente en las discusiones políticas y particularmente en Francia. Es lo que también es necesario poder ir reflotando a propósito de esos elementos del lema francés en particular. Sin duda, ahora hace poco, por ejemplo, salió la declaración de uno de los grandes sociólogos del siglo XX, ¿no? Edgar Morin, que tiene 102 años, Sí. cumple 103 este lunes, justo el día siguiente de la legislativa, y él hablaba de esto, ¿no? De la fraternidad, que es algo bien curioso porque yo creo que es un signo de que efectivamente la sociedad francesa, y vuelvo a lo primero que estábamos Sí. hablando, ¿no? De cómo se levantan unos discursos y cómo la sociedad francesa, dentro de su cultura, va a apoyar la extrema derecha. Creo que estar diciendo que los franceses están apelando a la fraternidad cuando la fraternidad es la base de la cultura francesa. Ujú. Es decir, es uno de los grandes valores y principios de la Sí. cultura francesa que sin Pilares. duda es uno de sus pilares, ha estado efectivamente debilitándose y sin duda se quiere ahora, ¿no? Volver y poner en la mesa y decir, cuidado, hay cosas que se están aquí un poco desmoronando y tenemos que valorarlas. Creo, yo personalmente y desde mi visión chilena, que estudió en Francia y que llegó en un mundo francés muy distinto al de hoy día, creo que el mayor problema, y por eso yo lo notaba al inicio y hablaba sobre lo Sí. que es la cultura, esa crisis cultural identitaria francesa, que está asociada también con asuntos de religión, que eso también es un elemento de la cultura. Yo creo que eso ha llevado a Francia a una situación bien compleja, donde cada alianza política ha tratado de aprovechar y encontrar la ventaja, y la ventaja la ha encontrado la extrema derecha. Ahora, pero ¿qué va a pasar? Y sobre todo yo llamo la Sí. atención qué va a pasar en el futuro con los discursos que se están fundando ahora, de qué manera eso va a construir ciertas realidades en lo que va a ser el mandato de Macron a partir de este lunes, ¿no? A partir de este lunes luego de las elecciones. Quería recordarle, estamos con Norma Muñoz, cientista política, académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, del Departamento de Gestión y Políticas Públicas. Norma, para cerrar, muchas veces a la hora de abordar estas temáticas se trata de englobar de repente el rol o las figuras o el efecto que puede tener la extrema derecha en distintos procesos. En su momento se habló de Alemania, a propósito de las elecciones europeas, y que pasó también en otros países. Hoy se habla a propósito de Francia. ¿Cuán homologable o comparable puede ser también con otras realidades? Hay muchos que dicen que es un error de repente dar cuenta de similitudes en torno a los procesos que se están viviendo en diferentes países. Hay efectivamente, por ejemplo, en nuestro país la presencia de republicanos que obviamente está teniendo también una receptividad dentro del electorado, pero es importante ver si esto implica un dilema a mayor escala de las izquierdas, por ejemplo. A ver, yo no soy Sí. especialista en partidos políticos, Mm, izquierdas y derechas, pero sí en lo que son un poco las evoluciones mm, socioculturales, es decir, todas estas idas y venires, ¿no? Entre las izquierdas, las derechas, han estado acompañados de procesos históricos y cambios sociales importantes. ujú, Hoy en día, y yo ya les decía, estamos en un momento de crisis. sí. Entonces, si bien efectivamente nombrabas Alemania, ahora Francia, pero por ahí estuve escuchando que en Inglaterra no está pasando lo Claro, mismo ahora. exacto. Los laboristas Entonces, tienen la ventaja. claro, entonces pareciera que tampoco esto es una receta. Ujú, Ahora, lo que sí puedo decir es que hay un punto, a ver, cuando nosotros comparamos, ¿no? Tenemos que tener consideración de los niveles de comparación y si estas cosas son comparables o no. Yo creo que hay una cosa que distingue a Francia que Chile no la tiene, por ejemplo, concretamente, y que es esa crisis, vamos a decir, religiosa. Es decir, Francia, luego de la posguerra, estuvo construida a través de franceses que no tienen la misma religión. ujú. Que, es decir, en Francia conviven franceses musulmanes y franceses católicos Sí, y franceses también judíos, protestante. es decir, protestantes, y ahí sobre todo
ocurre algo muy particular. En Chile, por su constitución y América Latina en general, Sí. somos países católicos. Por lo tanto, yo creo que cuando se habla de política no hay que olvidar a las personas, no hay que olvidar su cultura, sus construcciones de realidad, nuestros conflictos con nuestros pueblos. Ahí es donde tenemos un conflicto grave. Y yo creo que tampoco resuelto, ¿no? Como ellos tampoco tienen muy resuelto esto, ¿no? O sea, cada cultura y cada sociedad tiene sus asuntos no resueltos. Entonces yo creo que eso marca una diferencia fundamental en dónde la extrema derecha en Chile va a ir a anclar. Funciona, mira, el poder adquisitivo, está funcionando muy bien. Es decir, yo creo que ahí se levanta mucho respecto, y sobre todo respecto a esas promesas que tenían las alianzas de izquierda y que tuvieron durante esta ola de izquierdas en América Latina, que además vino acompañada de un crecimiento económico, ¿no? Fue esta década dorada de América Latina, que fueron en los 90, donde América Latina sí tenía, digamos, financiamiento para hacer cosas, y se prometieron muchas cosas, y ahora a la gente le pasa lo mismo que en Francia, que va a comprar el pan y no le alcanza el dinero, no le alcanzan las monedas. Entonces yo creo que ahí es donde está el problema, y donde en Chile sí está funcionando el discurso, digamos, y la estrategia, digamos, política. Sí. Ahora, en América Latina sí tenemos lo de la violación a los derechos humanos, y yo creo que por ahí yo no sé si es tan fácil. Es decir, una cosa es tener ciertas mayorías y otra cosa es llegar al gobierno. Yo te hablaba en el caso de Francia, ¿no? Claro. Que si el bloqueo funciona, sería la primera vez en la historia de la Quinta República de que un partido que gana, una alianza que gana la asamblea, no llega al gobierno. Entonces, están pasando cosas distintas, estamos en crisis, por lo tanto llegan casos nuevos que hay que tomar distintas perspectivas para ir analizándolas, yo creo. Bueno, no me queda más que agradecer a Norma Muñoz, que nos ha acompañado el día de hoy, cientista política académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FADE de nuestra universidad. Norma, como siempre, un gusto. Muchas gracias por el tiempo. Muchas y por el gracias. contexto que nos has dado, que de todas maneras va a servir mucho para ir comprendiendo lo que pasa el próximo domingo. Un abrazo. Muchas gracias, chao, chao, y buen día. Igual, chao.